Muy bien. Les voy a imprimir estos. Bueno, se los imprimen. Porque este es el bosquejo de la clase. Es mío. Pero aquí vienen los conceptos claves y les va a servir a ustedes para su tarea. Si les va a dejar tarea. Entonces, miren. Vamos a ver durante 4 meses, 5 meses más o menos, las distintas corrientes de la sociología. Normalmente se enseñan las corrientes clásicas, como que lo que está de base. Por ejemplo, marxismo, positivismo, etcétera. Pero decidí yo darles las corrientes más contemporáneas. O sea, un estudio de las diferentes corrientes, pero de manera más actualizada. O sea, porque por ejemplo, el marxismo ha pasado por muchísimas etapas. El marxismo antes era economicista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se basaba en la economía. Actualmente el marxismo o el neomarxismo ya no es así. Entonces, cuando ustedes vayan a una facultad de ciencias sociales, va a ser muy difícil ya encontrar un marxista clásico. Van a encontrar más neomarxistas de Michel Foucault, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso decidí darles la teoría de ciencia social, sociología, pero más contemporánea. Porque cuando ustedes vayan a una facultad o conozcan a alguien que haya estudiado sociología, ya no van a encontrar un positivista. Eso ya no lo van a encontrar, ya no existen. Se extinguieron literalmente. Lo que ahora sale del positivismo es el estructural funcionalismo, que ya estamos hablando de otro término, que ya es más contemporáneo. Entonces vamos a ver el neomarxismo, hoy vamos a ver el estructural funcionalismo, vamos a ver la sociología feminista, la vamos a ver. Y al final de toda clase, explicando los distintos temas, vamos a dar una pequeña crítica desde la filosofía cristiana, desde la visión cristiana, desde la visión reformada. Ahora, lo que les comentaba en la primera clase es de que todavía no hay como tal, una sociología reformada. Una sociología reformacional no la hay todavía, no existe. Lo que hay son los principios. Falta a utilizar términos más claros, más concisos, para dar una crítica más extensa y más incisiva hacia las posturas paganas. Mientras lo único que vamos a hacer como crítica van a ser en base a eso, nada más en base a los principios. Vamos a criticarlos desde su punto de partida y una pasadita, por así decir. Entonces, las teorías sociológicas de las ciencias sociales se dividen en dos tipos de teorías. La primera son las teorías del conflicto. Y las segundas son las teorías del consenso. Son dos polos casi opuestos, ¿no? Conflicto y consenso. En uno hay discordia y en el otro hay amistad. En las teorías del conflicto consideran que para entender a la sociedad hay que verlo como una lucha de clases, como una lucha de un grupo con otro grupo. Es más, la sociedad se basa en cómo un grupo domina al otro grupo. Entonces, las teorías del conflicto consideran el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Consideran el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Presuponen que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos dominantes. Ahora, esto, aquí, lo que voy a leer, aquí va a estar, ¿vale? Entonces, a mí me importa que pongan atención, que toda la información que yo se las dé, la interioricen, se la apropien. Si ustedes aprenden más o analizan mejor escribiendo en lo que yo explico, está bien, no hay problema. Yo se los voy dictando. Pero de todas maneras esto se los voy a dar. Lo que voy a leer se los voy a dar. Ustedes, estos son sus apuntes. Yo aquí se les sacan copias y ya tienen sus apuntes, ¿vale? Entonces no es necesario anotar. Pero si ustedes consideran que aprenden más anotando, me dicen y yo se los dicto. Con confianza. Entonces, las teorías del conflicto consideran el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Presuponen, ¿qué es presuponer? O sea, que lo dan por hecho, no lo cuestionan.
Recuerden que para que nosotros construyamos una visión de nuestra realidad, ya sea en cualquier materia, tenemos que tener un punto de partida. Ese punto de partida es incuestionable. No se puede cuestionar, se tiene que presuponer. Por ejemplo, para que las matemáticas sean veraces, tenemos que presuponer que siempre va a ser así. Que mañana 2 más 2 no va a ser 5, siempre va a ser 4. Tenemos que presuponerlo. O sea, tenemos que cimentarnos sobre una especie de fe para poder construir nuestro conocimiento. Entonces las teorías del conflicto presuponen, dan por hecho, no cuestionan, presuponen que el orden social se basa en la manipulación y el control de los grupos dominantes. Ojo, entonces para las teorías del conflicto, para que una sociedad funcione, los grupos dominantes tienen que seguir manipulando y dominando a los que están abajo, para que una sociedad funcione y para que haya un orden social. Eso lo presuponen. Dentro de las teorías del conflicto, pues está el marxismo también. Dice también, presuponen otra cosa, que el cambio social se produce de manera rápida y de manera desordenada, a medida que los grupos subordinados vencen a los grupos dominantes. O sea, para las teorías del conflicto, si nosotros queremos hacer que la sociedad cambie, no lo vamos a hacer por medio de reformas, se hace por medio de la revolución. No se puede hacer que la sociedad cambie por medio de consenso, de Cámara de Diputados, que reforma, no, se necesita una revolución. ¿Por qué? Porque si queremos, miren, el orden social funciona en que el grupo dominante manipula y subordina al grupo dominado. Si yo quiero cambiar ese orden social, ¿qué tengo que hacer? Tumbar a los que están arriba y ponerme arriba de ellos y yo cambiar las cosas. ¿Cómo los tumbo? Por medio de la revolución. ¿Por qué? Porque como ellos me manipulan desde arriba, no puedo hacer una reforma. ¿Por qué? Porque me están manipulando. No se puede confiar en ellos. Ellos no son legales. No van a actuar por vías legales. Si quieres cambiar el sistema te van a matar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una revolución. Las teorías del conflicto, como su presuposición es esa, su manera de ver el cambio social y el obtener un nuevo orden de sociedad es ese, por medio de la revolución. El caso, por ejemplo, es el marxismo. El marxismo presupone que en el orden de la sociedad hay una lucha de clases y para que pueda haber un orden diferente es por medio de la revolución, por ejemplo, las revoluciones burguesas. El capitalismo en el cual vivimos no se fundó nada más por pura paz. Se fundó por medio de revoluciones burguesas, que eran los comerciantes de la Edad Media. Entonces, hagan de cuenta rápidamente que, para que vean, voy a dar un ejemplo de cómo interpretan la historia y la sociedad estos teóricos del conflicto. En la Edad Media, los que tenían el poder eran los reyes. A finales de la Edad Media empieza a surgir mucho el comercio, empieza a haber muchísimo comercio, por muchos factores geopolíticos. Y empieza a surgir una clase diferente en la sociedad que son los comerciantes. Los comerciantes empiezan a tener bastante dinero. Entre los comerciantes están los nobles, que son entre los reyes y entre los campesinos. Están los nobles y los comerciantes, empiezan a tener más dinero. Entonces llega un punto en el que los reyes se embarcan en guerras. ¿Sabes qué? Es que ya no tengo dinero como rey para financiar una guerra. Van con el burgués, van con el noble, van con el comerciante, préstame dinero. Entonces le prestaban dinero a los reyes y los reyes terminaban siendo subordinados de los que tenían el dinero. Entonces el poder se le quitó a los reyes y ahora quien tenía el poder eran los burgueses, los que tenían los préstamos. Entonces ya los burgueses, desde la visión del conflicto, necesitaban más dominio. Necesito tumbar al rey, no lo puedo seguir manipulando, es más desgastante. ¿Qué tengo que hacer? Financiar revoluciones dentro de su reino. ¿Para qué? Para tumbar el orden de la monarquía y establecer una constitución. Entonces es así como surge nuestro sistema moderno, según los teóricos del conflicto. Ahora, la otra visión dentro de las ciencias sociales son los del consenso, que son los que consideran que las normas y los valores comunes son fundamentales para la sociedad. Presuponen que el orden social se basa en un acuerdo tácito y que el cambio social se produce de manera lenta y ordenada. Los dos para mí, y
siendo honestos, son dos extremos. Porque vemos que en la realidad sí es cierto que los de arriba manipulan a los de abajo. Pero también vemos que no siempre se llega a cambios por medio de la revolución. Y viceversa aquí. Vemos que es cierto, el orden social se mantiene por valores y por acuerdos, pero el cambio social no siempre se produce por medio de consenso. O sea, son dos extremos que casi niegan uno al otro. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, ya vimos las dos como visiones. Uh-huh. La teoría que vamos a ver hoy es la estructural funcionalista o funcional estructuralista, es lo mismo. Esta teoría es como el hijo del positivismo. El positivismo se murió, pero dentro de los que negaban a que se muriera y quisieron adaptar el positivismo a la realidad moderna fueron los estructural funcionalistas. Uh-huh. Ellos son del consenso. Esta teoría que vamos a ver es del consenso. Esta teoría que vamos a ver no aboga por la revolución, no desea la revolución y no considera que los de arriba manipulan a los de abajo. La teoría que vamos a ver es más como que quiere ser muy neutral, quiere ser muy objetiva y queriendo serlo termina siendo hasta cierto punto no inservible, porque sí te da herramientas para conocer tu sociedad, pero llega un punto en el que ninguno de los teóricos analiza una sociedad real. Lo que escriben es de sociedades que ellos se casi imaginan. O sea, no te hacen un análisis social real de una sociedad, la sociedad mexicana en este pueblo. O sea, es muy abstracto su pensamiento. Por ejemplo, el estructural funcionalismo predominó muchísimo el siglo pasado. El siglo pasado, hablo de 1910 en adelante hasta el 2000, el estructural funcionalismo era sinónimo de sociología. ¿Vas a estudiar ciencias sociales? Pues vas a ser estructural funcionalista. Era como que el sistema oficial. Actualmente este sistema ya se está poniendo muchísimo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque vivimos muchísimos problemas sociales. Y este sistema no te da alternativas como para una solución. Como que es muy tibio, por así decir. Un ejemplo es que Alvin Goldner, les voy a pasar estos apuntes, en 1970 critica la sociología occidental como funcional estructuralismo. O sea, cuando él hace una crítica a la sociología de Occidente, él habla del estructural funcionalismo, para que nos demos cuenta de cómo era la postura como oficial. Muy bien, vamos a ver qué estudia, cuáles son sus presuposiciones básicas de este sistema. Hasta aquí, ¿duda? ¿Comentario? ¿Ninguno? Bueno, si no hay ninguno, vamos a ver los tres tipos de estructural funcionalismo. Los voy a, como nada más vengo una vez al mes, voy a hacer lo más posible para que esta información sea digerible, pero va a ser bastante, pero por eso le voy a dar esto. Entonces, vamos a ver tres tipos de estructural funcionalismo. Esta corriente no solamente es sociológica, es también antropológica. Y es que la antropología y la sociología, y específicamente esas dos, son como... son como... Son como hermanas gemelas que sí se diferencian, pero casi no. La antropología social y la sociología. Van muy de la mano y son difíciles a veces de diferenciar cuál es una y cuál es la otra. Que es lo que también vimos la primera clase. Que la sociología, las distintas corrientes te dicen, no, la sociología estudia esto. La otra te dice, no, la sociología estudia esto. Entonces falta definir muchísimas cosas todavía. El primer tipo de estructural funcionalismo es el funcionalismo individualista. Funcionalismo, lo voy a abreviar, individualista.
El segundo es funcionalismo interpersonal. Y el tercero es, que es el que en el que nos vamos a enfocar, funcionalismo social. En los dos anteriores fueron dos antropólogos positivistas, muy hijos de su tiempo. El funcionalismo individualista es el que se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas estructuras, por ejemplo, las instituciones sociales, los valores culturales, que emergen como respuestas funcionales a estas necesidades. Es decir, cada uno de nosotros tiene una necesidad como actores sociales. Yo tengo la necesidad de estar con una persona, con una mujer, obviamente, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué dice el funcionalismo individualista? Dice, como el actor tiene la necesidad de unirse a una mujer, hace como respuesta la institución del matrimonio. Es decir, nosotros creamos diferentes estructuras sociales con diferente función para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos intercambiar pertenencias. Entonces socialmente empiezo a generar el comercio. La estructura del comercio es una función que satisface mi necesidad como individuo en la sociedad. ¿Quiénes eran los exponentes? Principalmente uno. Bronislaw Malinowski. Esa teoría estructural funcionalista es muy anglosajona. El siguiente funcionalismo es el funcionalismo interpersonal, cuyo principal representante pues fue igual un antropólogo que se llama Radcliffe Brown. Este tipo se ocupa más que nada de las relaciones sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones. Es decir, hay relaciones sociales entre nosotros, pero llega a haber problemas. Necesitamos solucionar esos problemas entre tú y yo. Es más o menos parecido a lo que vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? El aspecto social es la convivencia de un individuo con otro individuo, de una persona con otra persona, bajo normas. Esas normas, la función que hacen es actuar como un aceite para que funcione bien la maquinaria de la interacción entre tú y yo. Entonces ellos se enfocan en cuáles son los mecanismos utilizados para ajustar las tensiones en las relaciones de persona a persona. Y se dan cuenta estos antropólogos, al ser más antropólogos, enfocarse en la persona, son más micros. O sea, no se van a la estructura social como un todo, sino que se van más a la interacción de persona a persona, a las normas que cada sujeto tiene. Es más antropológico su trabajo. Desde una perspectiva sociológica es más microsociológico, porque en la sociología hay dos visiones también: macrosociología, que estudia las instituciones, las comunidades, y la microsociología, que estudia nuestra interacción del tú a tú. Y la tercera, que es en la que nos vamos a enfocar, que es el funcionalismo societal o social, que constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos, que es en el que nos vamos a enfocar. ¿Qué estudiaremos en este capítulo? La preocupación fundamental del funcionalismo societal son las grandes estructuras e instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su influencia sobre los actores. Ojo aquí, porque desde esta definición ya empezamos a dilucidar un poco cuál es el punto de partida, cuál es su divinidad per se, que al final lo vamos a ver. Porque toda teoría, recordemos, tiene una divinidad per se. Un dios, un ídolo o el dios verdadero. En este caso se nos narra cómo el funcionalismo societal se preocupa más que nada por las grandes estructuras e instituciones sociales: el Estado,
la familia, la institución educativa, sus interrelaciones entre ellas, cuál es la relación entre el Estado y la familia, etcétera, etcétera, y su influencia de estos dos y sus relaciones sobre nosotros, sobre mí, sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la influencia de estas grandes instituciones sobre cada uno de nosotros? Entonces, si se dan cuenta, el funcionalismo societal ya es más macro, estudia todo un sistema, todas sus instituciones, todas sus comunidades y su influencia sobre las personas. Ahora, el estructural funcionalismo no surge de la nada, como les mencioné. O sea, es hijo del positivismo. Y como hijo del positivismo, trae muchas enseñanzas de su padre, por así decir. Principalmente toma varios aportes de diferentes sociólogos positivistas. Voy a borrar. Sí. ¿Duda? ¿Comentario? ¿Quedó entendida la diferencia? Sí. Y esta es lo que me preocupa más. Esto sí quedó, ¿va? ¿Qué estudia? ¿Cuál es lo principal? Estudia... A ver, ajá. ¿Estaba preguntando? Nada, pues una vez, saca. Pues creo que es el que estudia la sociedad, sus estructuras de la sociedad y al actor, o sea, a los humanos, ¿no? O sea, cómo el matrimonio influye a tal humano, cómo el gobierno influye a tal humano, cómo la escuela influye cómo te influye a ti, cómo la empresa te influye a ti, y como dijo, cada uno tiene su divinidad, su divinidad per se, o sea, Jehová, ¿no? Por ejemplo, nuestro gobierno pues no es cristocrático, no es, no sé qué es, pero Sí, es una combinación muy amorfa, muy extraña nuestro gobierno. Pero exacto, toda teoría, en este caso, vamos a ver que su divinidad per se es la sociedad como sistema. Y todo se reduce a si eres funcional en el sistema. Es más, de hecho, el estructural funcionalismo no parte definiendo cuál es la unidad social básica para definir la sociedad. Recordemos que en la primera clase vimos de que la mayoría de teorías sociológicas, si no es que todas, no parten del hecho de reconocer que hay un aspecto social que tenemos que estudiar. Parten del hecho de que hay problemas. ¿Por qué están surgiendo estos problemas? Por ejemplo, el marxismo. Por ejemplo, el positivismo. Positivismo es una respuesta a dar ante todos los cambios que estaba viviendo esa transición de sociedad antigua. Hablo de la sociedad medieval a una sociedad moderna. Entonces, el estructural funcionalismo no parte de reconocer hay un aspecto social en la realidad y la tengo que estudiar y definir cuál es ese aspecto social. Parte del hecho de cuáles son los roles. O sea, si queremos buscar un primer paso, sería los roles y funciones de las personas en el sistema social. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de ver eso. O sea, reducimos al hombre a si es funcional o no es funcional. Tanto de una empresa, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. El estructural funcionalismo toma varios aportes de 3 autores. El primero es de Comte, que es el padre del positivismo. Comte tiene algo que se llama organicismo. ¿Qué es el organicismo? Era como una manera de hacer analogías y ver el sistema social como si fuera un organismo biológico. Por ejemplo, una célula, o bueno, vamos a mejor hablar del cuerpo humano. Vamos a hacer aquí una persona. El cuerpo humano está compuesto de todo. Es un organismo vivo. En el cuerpo humano hay un cerebro que manda instrucciones a los demás órganos. Hay un corazón que late y que bombea la sangre. Y en el cuerpo humano, en el organismo biológico del hombre, hay distintas funciones de cada órgano. Bueno, de la misma manera, en la sociedad hay un cerebro que controla, que es el Estado, y hay un corazón que bombea la sangre, que pueden ser los valores o la religión de dicha sociedad.
que hace que persista en una unidad. Ujú. Hay no sé, pensémoslo así, un estómago que digiere el alimento y que da la vitamina y la energía a todo el cuerpo. Bueno, en la sociedad está el trabajo y la producción, que digiere el alimento bruto de la naturaleza, por así decir, para que de ahí venga el pan y el alimento para los actores sociales, que podríamos ser como los glóbulos rojos de la sangre, para que todo el sistema funcione. Entonces estas analogías de entre un cuerpo biológico, de una célula, de un animal, etcétera, las pasa Augusto Comte mucho a la sociedad y ve a la sociedad como un organismo. Y no es de sorprender porque estaba mucho la cuestión de las ciencias naturales de su tiempo, empezaban a surgir y a tener su apogeo. Entonces empieza a tomar pues el organicismo como una manera para entender a la sociedad. El estructural funcionalismo toma de Augusto Comte el organicismo. Después toma de Spencer, Herbert Spencer. De él toma la diferenciación. Sabemos, si nosotros hacemos, bueno, a simple vista, un hombre en el sentido biológico, pensemos solamente en el sentido biológico, porque estamos hablando de organismo, un hombre en el sentido biológico es más complejo que una planta, a simple vista, porque en realidad tan solo ver una célula y ver el ADN creo que ya es suficiente para ver que todo es demasiado complejo. Pero a simple vista el hombre es más complejo en el sentido biológico que una planta. La planta no tiene todo este cúmulo de órganos de la misma manera. Entonces, entre un organismo es más complejo, más funciones o más órganos tiene que cumplen diferentes funciones. O sea, hay una diferenciación mayor. La planta no tiene un hígado, no tiene un riñón, no tiene un vaso. La planta no tiene aparatos reproductores. La planta no tiene ciclos menstruales, como por ejemplo la mujer. La planta no tiene un corazón que esté bombeando, ¿no? Entonces, entre más un organismo es más complejo, más órganos tiene que cumplen diferentes funciones. O sea, hay más diversidad. Hay una diferenciación mayor. Uh-huh. Una planta, ¿no? Entonces, lo que él decía, Spencer, es, entre una sociedad es más compleja, más diferenciación empieza a haber. Por ejemplo, vámonos a una sierra, no sé, a la sierra de... Vámonos a las comunidades que están en el sur de México, entre Guatemala y Chiapas, por ejemplo, o Belice, o Honduras, entre esas zonas limítrofes. Vemos, o no nos vayamos tan lejos, vámonos a pueblos de Guerrero, por ejemplo, Tierra Caliente, bastantes pueblos. Vemos que todavía hay muchas personas que se dedican al campesinado, a sembrar y a matar cerdos, a tener vacas, etcétera, todo. Y ahí no vas a encontrar, por ejemplo, el oficio de un ciber, ¿no? O sea, ahí no va a haber un ciber. ¿Por qué? Porque con trabajo llega el internet. O otro oficio que, por ejemplo, no pueda estar ahí y que sí existe en la Ciudad de México. Conductor de metro, ¿no? Por ejemplo. No va a haber. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy sencilla. No hay tanta diferenciación. Es un organismo muy pequeño, por así decir, como una planta. No se necesita que hígado, que esto. No se necesita que metro, que lo otro. No. Entonces, entre una sociedad empieza a desarrollarse como un organismo, dice Spencer, empiezan a surgir oficios diferentes. ¿Por qué? Porque se requieren diferentes funciones. Uh-huh. Ese es el aporte de Spencer, del cual toma el estructural funcionalismo. Muy bien. Otro aporte es de un sociólogo, que es Durkheim. Por ejemplo, hablando de las sociedades, yo les invito a que un día hagan esta actividad, que es muy interesante, de investigar todos los oficios de su ascendencia, no de su descendencia, porque su descendencia todavía no tiene, de su ascendencia. Vayan, pregúntenle a su papá a qué se dedicó, a su mamá también, a sus abuelos igual,
así tienen bisabuelos todavía sus bisabuelos, y sino que sus abuelos le digan de sus abuelos de ellos a qué se dedicaban. Yo, por ejemplo, me puse a hacerlo, y toda mi familia, toda mi ascendencia de los varones, era campesina y uno era cartero. Fíjense qué curioso. Sí, cartero. Y de las mujeres, todas eran amas de casa, menos dos que eran maestras de primaria. Está interesante, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la infancia también es muy reciente. La infancia como la conocemos de un niño que no trabaja y que se dedica a estudiar y a desarrollar su pensamiento para después dedicarse a un oficio, es muy reciente, tiene como 300 años. En la Edad Media los niños trabajaban. Tan solo piensen todavía en la Reforma Protestante, los niños trabajaban. En la Revolución Industrial los niños trabajaban y no iban al culto en las mañanas porque eran explotados. Y de ahí surge la escuela dominical. Un pastor empieza a hacer una escuela dominical para niños entre semana. Ya después se empieza a utilizar en los servicios dominicales. Pero la infancia como la conocemos es muy reciente, muy, muy reciente. No tiene ni 500 años. Y aquí en México, pues más reciente es porque todavía mi abuelo trabajaba de chiquito siendo campesino. Mi abuelo. Mi padre todavía. Yo nunca lo hice. Entonces yo sí viví esa infancia moderna, por así decirlo. Entonces es muy reciente la infancia como la conocemos. El siguiente es Durkheim. Durkheim es un sociólogo que es muy, muy interesante. Muy, muy dedicado. Las obras que hizo fueron de mucha trascendencia. Durkheim hablaba de dos preguntas y dos conceptos. El concepto lo voy a dar y después doy la pregunta para que entendamos el concepto. La causa social. Él se preguntaba en la causa social, ¿qué causa que una estructura en la sociedad o algo en la sociedad exista? Una estructura en la sociedad exista. ¿Cuál es la causa de que una estructura en la sociedad surja? Por ejemplo, la familia. ¿Por qué surge la estructura de la familia en la sociedad? El concepto es la causa social. ¿Por qué surge la familia? Bueno, lo que normalmente se decía desde esta visión es, para saber cómo surge una estructura hay que saber qué función satisface. Porque ojo aquí viene lo importante. Juntemos todo lo que hemos llevado. La sociedad, veámoslo así desde esta visión, es un organismo viviente. La sociedad es un organismo viviente. Ustedes necesitan comer y necesitan tomar agua para vivir. Necesitan satisfacer necesidades como organismo. La sociedad igual. Necesita satisfacer necesidades para que como organismo pueda vivir. Y para satisfacer esas necesidades genera las instituciones. La familia, por ejemplo. La sociedad para vivir necesita reproducirse. Tener más miembros, más células, por así decir. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a crear la función de la familia, la estructura de la familia para que satisfaga esa necesidad y tenga más ciudadanos, tenga más actores sociales que puedan ejercer ciertos dones. Entonces la causa social es ¿por qué existe? Y la pregunta siempre se solucionaba con qué función satisface. Por ejemplo, Emily Durkheim, recordemos que no solamente hablamos de estructuras, sino fenómenos en la sociedad. Uno de ellos era el suicidio. En la sociedad de Emily Durkheim, muy a inicios de la modernidad, había mucha tasa alta de suicidios. Y él hacía un estudio desde sus herramientas sociológicas para ver por qué la gente se está suicidando. Y él llega a la conclusión de que hay diferentes tipos de suicidios. Un suicidio, por ejemplo, que él maneja es el suicidio altruista. Por ejemplo, ustedes saben que es un kamikaze, ¿no? Alguien que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los que manejaban los aviones de los japoneses se quedaban sin gasolina, no tenían que
aterrizar o guardar su vida. Tenían que ir a estrellarse a una base militar estadounidense o así. Los musulmanes radicales con sus atentados se ponen bombas y explotan. Eso es un suicidio, pero es altruista porque se hace por el bien del colectivo. Entonces, el motivo de ese suicidio o el origen del por qué hay varios suicidios así es porque su lazo social es tan fuerte que su vida se disuelve en el colectivo y son capaces de dar la vida con tal de que su colectivo prevalezca y sobreviva. Y él empieza a clasificar diferentes tipos de suicidios, diferentes. El suicidio egoísta, el suicidio altruista, y los empieza a clasificar. Entonces, la causa social es, tengo que buscar dentro de la propia sociedad la causa de que la estructura exista, de que cierta estructura o institución exista, o que cierto fenómeno exista, porque existe. Después el siguiente concepto es la función social, que va muy de la mano, función social. Básicamente el concepto de función social es la respuesta a la pregunta ¿qué necesidad satisface en el organismo social? Entonces, si nosotros somos estructural funcionalistas, cuando vayamos a hacer un estudio de la familia o de algo o un fenómeno dentro de la sociedad, vamos a utilizar estas dos herramientas. ¿Por qué existe? Tengo que buscar su causa dentro de la sociedad, porque es causa social. Y tengo que buscar qué función satisface este fenómeno o qué función satisface esta estructura dentro del organismo social. Por ejemplo, combinando un poco para que se den una idea más o menos de que no es... Bueno, metámosle creatividad, ¿no? A todo lo que hemos estado viendo. Si nosotros somos teóricos del conflicto, podemos utilizar estas herramientas también y decir, hay movimientos feministas de hombres contra mujeres. Hay movimientos de todas las religiones contra todas las religiones. Hay movimiento de izquierda y hay movimiento de derecha. Si yo fuera un teórico del conflicto, tengo que ver más allá y decir, no, es que hay alguien detrás que está utilizando todos estos movimientos para dividir al colectivo. Porque un colectivo dividido no puede hacer una revolución. No puede hacer una revolución. Entonces, si yo fuera teórico del conflicto, diría, hay alguien detrás de eso que está ocasionando que el colectivo esté dividido. ¿Para qué? Para que el colectivo nunca una fuerza si nunca se pueda rebelar. Divide y vencerás. Hombres contra mujeres, izquierda y derecha. Podemos utilizar esto. Ahora, algo que es bien importante que aclaremos, y esto es algo que ustedes lo tienen que tener bien interiorizado. Miren, hay una estrategia para que ustedes no puedan desarrollar su pensamiento, que son los prejuicios. Y esto es bien importante. Y eso se los comenté en la primera clase. Si un cristiano critica el capitalismo, ¿qué hacen? Ah, eres comunista, eres de izquierda. Si un cristiano critica el comunismo, el cristiano tiene que ser de derecha. Qué ingenioso, ¿no? Para que no pueda haber una tercera alternativa. ¿Por qué no puede haber una tercera alternativa? Entonces, siempre es importante de que ustedes sean muy conscientes de eso. Hace tiempo, por ejemplo, pusieron a Agustín Laje a predicar a una iglesia, ¿no? Y eso es fruto de que la iglesia jamás se ha tragado este cuento de no presentar una tercera alternativa. Ahora yo les voy a decir algo y voy a utilizar esto. El hecho de que yo crea, eso es algo personal, ustedes examínenlo, pero creo que si ustedes investigan, lo van a encontrar muy cierto, pero ahí se los dejo a ustedes ya a su criterio. Yo sí considero que hay gente que desea mantener el poder. Y esto es por causa, no del capitalismo, esto es por causa del pecado del hombre. No es casualidad que quien haya sido el padre de la izquierda, el marxismo, haya sido un judío, por ejemplo, ¿no? O igual,
viceversa, ¿no? Los que mantienen Foro Económico Mundial, etcétera, sean de una camarilla muy, muy conocida. Ya sabemos los de los archivos de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el enemigo siempre, nunca quiere que la verdad salga a la luz. Y la manera en la que el enemigo mantiene el poder es dividiendo a la iglesia. Como iglesia cristiana en general, en vez de estar enfocados por derecha e izquierda, deberíamos de unirnos y presentar una tercera alternativa. ¿Y saben qué va a pasar con nosotros cuando eso ocurra? Lo sabemos, y no por cuestión de que seamos marxistas, para nada, es lo que les comento. O sea, que se dé ese amplio diálogo sin necesidad de catalogar o censurar. Ajá. Eso no es necesario ser teóricos, porque lo vivimos en nuestra realidad mexicana, ¿no? ¿Qué pasó con Carlos Manso? Entonces, es importante que pasemos que abramos los ojos, pues, en ese sentido. Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Hasta aquí duda? ¿Comentario de esto? Vamos a ver un ejemplo de un estudio de lo estructural funcionalismo. Y en este estudio de la estructural funcionalismo no analizaron una sociedad real, no lo hicieron. Es lo que les digo, no analizan una sociedad real, analizan lo que conocen de la sociedad, pero empiezan desde aquí y terminan acá. Que es la estratificación social. Estratificación social. ¿Alguien que me puede decir qué entiende por estratificación social? ¿Qué entienden por estratificación social? Estratificación. Estrategia. No sé. No, no es estrategia, es... No sé, Bueno, pienso que son los niveles, como escalones, la sociedad media, baja, alta, ¿no? ¿Cómo te categorizan? Sí. Cierto, es eso. La estratificación es por... ¿Qué entienden por? Es un estrato. Una capa, ¿no? ¿No han escuchado eso? Un estrato. Es una capa, una parte. Entonces la estratificación social son como... la estratificación social es como el proceso por el cual la sociedad va catalogando a los diferentes actores para que hagan sus funciones y la sociedad misma pueda sobrevivir. Entonces, si se dan cuenta, si empiezan a dilucidar, la sociedad termina siendo un dios. El sistema social es el dios que define quién es quien hace lo que tiene que hacer. O sea, eso es la idea del estructural funcionalismo. La estratificación social. Sí. Sí, el estructural funcionalismo también ve la estratificación social. Yo lo puse aquí porque vamos a ver un estudio de teóricos estructural funcionalistas que aplicaron para saber cómo funciona la estratificación social. Y lo vamos a ver aquí. ¿Qué es la estratificación social y cómo funciona y cómo surge según el estructural funcionalismo? Entonces, fíjense. Primero, la desigualdad social no es un error. Para el estructural funcionalismo, según su estratificación social, la desigualdad social no es un error y no es algo malo. La desigualdad no es un error, es necesaria para que la sociedad viva. Es un mecanismo evolutivo inconsciente del organismo social. ¿Se dan cuenta cómo ya vemos aquí las aportaciones del positivismo, del evolucionismo? La desigualdad social no es un error, es necesaria para que la sociedad sobreviva. Es un mecanismo evolutivo inconsciente del organismo social. Según sabemos la teoría de la evolución, yo creo que ya la han escuchado. Los organismos van evolucionando, pues los organismos no dicen, necesito alas y que me salgan alas, ¿no?
No, o sea, es un proceso inconsciente. Entonces, para el estructural funcionalismo, la estratificación social, la desigualdad, es una herramienta evolutiva que la sociedad en su proceso fue desarrollando como un organismo vivo. ¿Mm? Este discurso es muy parecido a, por ejemplo, lo que dijo Salinas Pliego. Salinas Pliego, no sé si lo han visto, pero últimamente ha estado muy de político y sube una imagen que dice, a mí me da risa, pues, dice, algo así como la desigualdad es el requisito para la libertad. Y son frases así como de que, o sea, no, nada que ver. No. Y es que, hermanos, estamos ante dos monstruos, dos fieras voraces, la izquierda y la derecha. O sea, son dos monstruos asquerosos que, por ejemplo, a mí me gusta la analogía de Carlos Marx. Y nuevamente lo tengo que volver a aclarar por esta cuestión. No soy marxista, pero, por ejemplo, Abraham Kuyper, en su conferencia sobre el calvinismo, dice algo muy interesante. Dice, las visiones, las cosmovisiones que prevalecen durante el tiempo, como el cristianismo, el islam, el catolicismo romano, etcétera, nacen desde el corazón. O sea, no nacen desde, voy a teorizar y desde el aspecto lógico, no. Nacen literalmente desde el corazón a las preguntas fundamentales. Y fíjense que el marxismo tiene mucho eso. O sea, tú lees a Marx y no estás leyendo a un teórico frío. Estás leyendo a un hombre que desea justicia desde su visión pagana, pero la desea. Dice, por ejemplo, el capitalismo viene con el dinero manchado de lodo, manchado de sangre, de los despojos de las tierras de los ingleses, por ejemplo. O sea, ese tipo de analogía es una visión que nace del corazón, muy humana, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Y nosotros nos encontramos, Latinoamérica está en lucha, dividida por dos monstruos, la izquierda y la derecha, que al final de cuentas gane uno o gane el otro, el problema va a seguir siendo el mismo. Estamos debajo y atados al Foro Económico Mundial, estamos abajo y atados a la ONU. Seas de izquierda, seas de derecha, te vas a tener que ajustar a eso. Entonces, si te das cuenta, que soy de izquierda y que soy de derecha, solamente está dividida la población y nada va a cambiar si gana la derecha o la izquierda. Nada va a cambiar, sigue igual. Entonces, estamos ante dos monstruos, pues. Y la estratificación social dice eso. El estructural funcionalismo dice la desigualdad no es un error, no es algo malo. Es necesario, eso parte de la evolución del organismo social. La desigualdad, cito a los autores, que aquí se los pongo, Kingsley Davis y Moore, en su Some Principles of Stratification, American Sociological Review. Dice, la desigualdad social es por tanto un mecanismo evolucionado inconscientemente por el cual las sociedades aseguran que las posiciones más importantes sean ocupadas concienzudamente por las personas más calificadas. Página 242 dice eso. Ahora, dense cuenta aquí. Hay distintos estratos, distintos oficios y cada uno tiene que cumplir su función, pero el organismo social, inconscientemente, como desea sobrevivir, por el medio de la estratificación social, asegura que las personas más calificadas intelectualmente, físicamente, ocupen las posiciones que más requieren su capacidad. Las personas más capaces ocupen las posiciones que necesitan mayor capacidad. Pero eso es muy ideal, hermanos, porque sabemos que no es así. ¿Cuántos políticos ignorantes no hay, no? Y aquí viene el primer problema. Y es el primer interrogante que se le hacía el siglo pasado al estructural funcionalismo. Y por eso el estructural funcionalismo ya no está en boga. Ya se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque no está solucionando las problemáticas actuales. ¿Cómo se define quién debe de estar en determinada clase o estrato social? Según esta teoría, por medio de las recompensas y la motivación. Se necesita motivación en los actores sociales para que decidan estudiar 10 años de medicina y después trabajar. ¿O alguien lo haría de a gratis? ¿Por
ustedes, bueno, todavía no saben qué van a estudiar, ¿verdad? Pero ustedes quieren estudiar algo. Bueno, yo creo que si ya son cristianos, bueno, somos cristianos, pero bueno, ya, yo digo que si pensamos desde la visión cristiana y ya la interiorizamos de que estudiamos por vocación y nos vamos a dedicar por vocación, obviamente el obrero es digno de su salario y vamos a recibir al cambio, y no estudiamos ni trabajamos por dinero, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Yo estudio porque el Señor me llamó para esta carrera, para este oficio. Y el Señor me va a ir proveyendo de lo que necesite poco a poco. Pero desde la visión pagana ya lo sabemos. Yo quiero estudiar medicina, ¿por qué? Porque quiero tener dinero. Yo quiero estudiar ingeniería, ¿por qué? Quiero tener dinero. Entonces, muy raro los que estudian sociología, ¿no? Entonces, ¿qué hace que alguien se anime a estudiar 6 años una carrera? O distinta carrera, ¿no? Se necesita ofrecer recompensas para que haya motivación. Ahora, por ejemplo, hay distintos tipos, 3 diferentes tipos de recompensas. Los bienes, el autoestima o prestigio, llamémoslo así, y el ocio. El organismo social, veámoslo como un gran padre que dice, a ver, necesito médicos. Para que estos pequeños quieran ser médicos, necesito ofrecerles recompensas. ¿Qué recompensa les voy a ofrecer? ¿Sabes qué? Vas a tener prestaciones de ley, bienes. Vas a tener un buen salario. ¿Sabes qué? Voy a empezar a hacer una campaña o meter dentro de la educación de decir, wow, es que es médico, hay que aplaudirle cuando entre, ¿no? Wow, es que es médico, es que es doctor, la autoestima. Voy a meter por medio de la industria cultural, por ejemplo, muchos K-dramas donde se romantice al doctor, ¿no? El doctor es un galán, etc. Y así, sí, y así empiezo a meterle a estos pequeños, dice el padre sociedad, que tienen que estudiar, y así los empiezo a inducir a que estudien medicina. ¿Qué hago después? ¿Sabes qué? También si eres doctor vas a tener 2 días de descanso, sábados y domingos, ¿no? Es un ejemplo nada más, porque también los doctores se las están viendo muy difíciles. Ya todos nos las estamos viendo muy difíciles. Hay mucho exceso de profesional, mucha carencia de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha población joven, mucha población ya universitaria. Las carreras de ingeniería están a saturar, van a salir muchos ingenieros, pero muy poco trabajo. Entonces por eso ven a muchos ingenieros trabajando en otras cosas. Y ahí viene la anomia, que la vamos a ver al final, por qué pasa eso. Pero bueno, entonces vemos que el padre sociedad, la divinidad per se del sistema social, dice a sus células, a sus pequeños hijitos, los voy a inducir a que tengan esto. ¿No les parece interesante que las novelas mexicanas de antaño eran muy... La criada se casa con el rico. La criada se casa con el rico. Y los adultos de esas generaciones empezaban a pensar, si tienes dinero, vas a tener mujeres. ¿No les parece interesante también que casualmente la estadística de divorcios para la generación millennial y un poco de la Z es muy alta? O sea, es que todo está entrelazado, todo está entrelazado. Si bien somos responsables y no somos robots, si bien somos responsables y no somos robots que nos mueven las causas sociales, que eso lo vamos a ver más adelante, sí influyen dentro de nuestra conducta. Entonces, una manera en la que puedo generar que un oficio sea de autoestima, ¿qué voy a hacer? Por medio de la industria cultural, por ejemplo. ¿Por qué ahora ser ama de casa es mal visto? ¿Quién nos inculcó que ser ama de casa está mal visto? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos inculcó que no, la mujer tiene que trabajar? Tienes que terminar una carrera de a fuerzas. ¿Quién nos inculcó eso? Pero casualmente, ¿qué pasa cuando la mujer trabaja? Tengo más obreros para que mi sistema de producción eterna
se pueda seguir manteniendo. Ajá. Entonces voy a inculcarles que la mujer tiene que trabajar y así va a ser verdaderamente libre. Y aparte de que tengo más obreros para que mi producción crezca y mi consumo también crezca, porque ya hay dos ingresos, porque este sistema se basa en producción infinita y en consumo infinito. Aparte de generar ganancias haciendo que la mujer trabaje, ¿qué otra cosa voy a generar? Como ya no van a educar a sus hijos, me los van a pasar al Estado. Y ahora el Estado es quien tiene a los hijos y ya no los padres. O sea, es que todo está entrelazado. No es porque sí. O sea, hay un proyecto social detrás. Y casualmente el Estado que nos inculca, ¿no? Lo mismo. Y es una maquinaria que se sigue produciendo y se sigue. Entonces cuando llegan los cristianos, ¿sabes qué? No, yo soy quien tiene que educar a mi hijo. Es ahí donde surge un choque. Bueno, entonces la estratificación social funciona así. Yo como organismo social, para que mis pequeños vayan y estudien medicina y se crean coreanos K-drama guapos, voy a empezar a generar mucho tipo de campaña, ¿no? Para que mis pequeños estudien ingeniería, lo que voy a hacer es generarles muchas recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cito a los autores, dice: la sociedad debe tener algún tipo de recompensa que pueda usar como incentivo y algún modo de distribuir esas recompensas de acuerdo con las posiciones. Las recompensas y su distribución se convierten en parte del orden social y dan lugar a la satisfacción. Ojo, las recompensas producen motivación para que la gente social decida aventurarse a la carrera de medicina, de ingeniería o de militar. Por ejemplo, cuando hay una guerra, ¿se acuerdan del tío Sam que está con el dedo? Se te está buscando, se te necesita. ¿Y qué pasaba con los soldados cuando llegaban? ¡Wow! Aplaudidos, ¿no? Porque se necesita generar todo esto. ¿Para qué? Para que ellos decidan dar su vida, ¿no? Para que ellos digan, no, pues sí, voy a ser soldado, voy a ser militar. El problema está en que cuando se ofrecen recompensas, pero no hay una estructura social que te las dé, son falsas promesas, y voy a buscar una alternativa que me las dé el narcotráfico. Ahí viene la anomia. Pero bueno, ya lo vamos a tocar al final. Otra cuestión que se toca en la estratificación social en el estudio de estos teóricos. Hablan de la importancia funcional y la escasez de talento. Ojo, si una posición es fácilmente ocupada, no necesita una recompensa alta. Las posiciones con mayor recompensa son aquellas que... ¿Cómo voy a definir cuál carrera o cuál posición va a ser la que va a tener mayores recompensas? Dice 2 puntos. Primero, tiene que tiene que tener mucha importancia. Por ejemplo, ¿se necesitan doctores 24 horas? Sí, se necesitan. Es un oficio muy importante. ¿Qué otra cosa? Que requieren mayor capacidad. Entonces, los oficios que cumplan estos dos van a ser los que más bienes, autoestima y ocio les voy a dar. Mayor importancia. Por ejemplo, un doctor es muy importante. Requieren mayor capacidad. Se escribió muy mal. Requieren mayor capacidad. Porque un doctor, para operar, ¿ustedes creen que es cualquier cosa? Pues no, ¿verdad? Requiere mayor capacidad. Tengo que ofrecer muy bien esto. Pero aquí viene la primera crítica. Porque miren, ¿ustedes creen que conductor de metro no es de mayor importancia? También. Imagínense que no haya metro un día en la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Todo se para. Ni los doctores pueden llegar al hospital. Sí. ¿Ustedes creen que el campo no es de mayor importancia? ¿Por qué los campesinos están muy mal? Tantos programas de gobierno se han hecho que dizque para mejorar el campesinado. Los elotes las mazorcas, más bien, se las quieren comprar
a 2 pesos, ¿no? Para los elotes darlos a cuánto. Y no tiene ni seguro ni prestación el campesino. O sea, aquí viene la primera crítica. ¿Y por qué el estructural funcionalismo parte de ideales? O sea, no es muy real, pues. O sea, los mayores oficios con mayor importancia son más que nada los de abajo. Y el propio estructural funcionalismo los reconoce como tal. Y al final lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué a ellos no se les da bienes, autoestima y ocio? Ay, que eres campesino, con tus guaraches, ¿no? O sea, ¿por qué no se dignifica esa parte, por ejemplo? Que es un oficio muy importante para la sociedad. El cristianismo ya lo soluciona, lo sabemos muy bien. Todo oficio es digno delante de Dios. Cambia totalmente el paradigma de comparado con esto, ¿no? Requiere mayor capacidad. ¿Ustedes creen que ir, por ejemplo, allá en Morelos, de donde vengo, ir a cortar la caña, es fácil? No es fácil. O sea, uno los ve todos negros, pero no en el sentido de la piel, sino de ceniza, porque la queman, la cortan, y cuando tú estás cortando, está la columna también. Hay un desgaste porque te estás agachando, cortando. Encima de eso, si sudas y no te pones cierta prenda, de tanto hacer así, te llegas a rozar de esa parte. Estás en el sol, y allá en Morelos no crean que el sol es muy... No. O sea, exacto, se requiere muchísima capacidad. Pero porque ellos no tienen seguro. Porque ellos no tienen 2 días de descanso, aunque sea. Entonces, el estructural funcionalismo y la estratificación social son muy ideales. No son muy reales en su análisis social. Ahí está en la primera crítica. Vamos a emitir juicio, porque es correcto. Cuando nosotros hacemos una crítica, preguntamos, cuestionamos, pero también después de preguntar y cuestionar, viene el juicio. Porque ya preguntamos, ¿por qué entonces los campesinos no? Juicio, entonces no es muy real, no es muy cimentado en la realidad. Entonces recordemos que el cristiano sí hace juicios. El cuentito de que es que quiénes somos para juzgar es un cuentito nada más, porque sí tenemos que juzgar. Ustedes tienen que juzgar. Tienen que juzgar al feminismo, tienen que juzgar al cristianismo también, para reformarnos conforme a la palabra de Dios. Iglesia reformada, semper reformada, secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Y para que se pueda reformar, ¿qué tiene que hacer? Cuestionarse y juzgarse conforme a la palabra de Dios. Entonces, miren, nosotros en nuestra mente trabajamos con blanco y negro, bien y mal, correcto, incorrecto, hombre, mujer, tierra, agua, tierra, aire, distinciones. Cuando nosotros eliminamos toda distinción, no tenemos herramientas para entender nuestra realidad y nos idiotizamos. Es la verdad. Si nosotros no juzgamos, esto está mal, esto está bien, esto es blanco, esto es negro, esto es hombre y esto es mujer, no tenemos las herramientas cognitivas para entender y clasificar nuestra realidad, y eso nos hace idiotas en el sentido estricto de la palabra, de verdad. Si nosotros no juzgamos esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, y eliminamos toda distinción, naturalmente nos idiotizamos. Por eso para mí el hecho de que una población elimine toda distinción entre hombre y mujer, bueno y malo, es que no hay ni bondad ni bien, todo es subjetivo, y elimine toda distinción, es como proyecto de idiotizar a la población. Porque naturalmente, como hombres, para desarrollarnos necesitamos emitir juicio. Entonces el cristiano juzga. Cuando dice Cristo, no juzguéis, acuérdense qué dice después. No juzguéis, sino juzgad con justo juicio. Y cuando dice Cristo, antes de sacar la paja de tu hermano del ojo, saca tu viga, no te está diciendo no juzgues, te está diciendo si vas a juzgar no seas hipócrita. Te está diciendo, antes de juzgar, tienes que examinarte a ti mismo, pero no te está diciendo, ay, no juzgues, ¿quiénes somos para juzgar? No. Te dices más, juzga con justo juicio, no con las apariencias. Examina los pensamientos,
examina las palabras y emite tu juicio. Pablo dice, disciernan los espíritus. ¿Cómo vamos a discernir los pensamientos si no es por medio del juicio? Esto está bien y esto está mal. Entonces, el cristiano moderno se ha tragado ese cuentito que tristemente ha idiotizado a las iglesias y ha hecho que se metan falsas enseñanzas. Tenemos que juzgar conforme a la palabra de Dios, y ustedes en sus carreras tienen que juzgar todo lo que les enseñen. Porque ustedes van a dar cuentas delante de Dios qué hicieron con su carrera, con lo que estudiaron, con lo que trabajaron. Entonces, ¿cómo suscita una sociedad que en los individuos apropiados el deseo de ocupar ciertas posiciones? No se puede. ¿Cómo voy a propiciar que el individuo correcto ocupe la posición? Estamos ahorita, hermano, criticando esta teoría. Porque vimos que para que un oficio tenga muchos bienes, mucha autoestima y mucho ocio, necesita cumplir dos requisitos: mayor importancia en la sociedad, como un doctor, como alguien conductor de metro, y requiere mayor capacidad intelectual. Para operar no es fácil operar. Pero lo que vimos es una crítica, porque un conductor de metro es muy importante, un campesino es muy importante y no tiene bienes, no tiene autoestima, no tiene ocio. Entonces la crítica es muy irreal. Otra crítica es cómo el sistema va a ser, por ejemplo, miren, el ser gobernante, el ser político, al igual que el ser pastor, son oficios muy, muy, muy importantes y exigentes, exigentísimos, de verdad lo digo. Por ejemplo, el pastor tiene que velar por la sana doctrina. Y no es nada más hacer sermones los domingos, es visitar, orar, llorar con los que lloran, cuidar a los enfermos en las medidas de sus posibilidades, hacer obra de evangelismo, hacer estudios, examinar cada sermón y buscar que la iglesia crezca. Por eso un pastor de tiempo completo es lo ideal. Un gobernante igual. Un gobernador tiene que saber cuáles son los problemas de su provincia, pero lo tiene que saber. Un gobernador tiene que ser un intelectual de primera para saber diferenciar los pensamientos. Un pastor y un gobernante lidian con dos cosas: los caprichos del pueblo. Cuando las iglesias quieren hacer lo que ellas quieren, el pastor no lo tiene que permitir, porque el pastor tiene que velar porque la iglesia se reforme, no que la iglesia haga lo que quiera. El gobernante tiene que velar por lo mismo, que el pueblo no haga lo que quiera. El pueblo tiene que llevar una línea. Y hay una línea muy delgada entre manipulación del de arriba. ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? O sea, estos oficios son muy exigentes. Ahora, el sistema social, si nosotros somos estructural funcionalistas, nos viene una pregunta: ¿cómo voy a hacer que los individuos intelectualmente capaces, sinceros, que no sean corruptos, ocupen el cargo de gobernante? Ahí viene la segunda crítica. Esa es crítica teórica. Vámonos a lo real. ¿Ustedes creen que los gobernantes son intelectuales de primera? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dicen los gobernadores municipales? Ayudante municipal, ¿cómo se dice? Disculpa. Los del municipio. ¿Los alcaldes? No, es que hay una palabra. Gobernador es del estado. Regente. Es que hay una palabra para los de los municipios. Pero bueno, los de los municipios, por ejemplo. En Morelos, tristemente, desde que en Morelos ha tenido muy pocos gobernadores realmente capacitados. Históricamente Morelos es un estado que ha luchado porque su parte mayoritaria trabaja mucho. O sea, sí es un pueblo muy trabajador, pero siempre se ha visto que es un pueblo muy corrupto. No le echo la culpa a los gobernantes, porque el gobernante sale del pueblo. El pueblo también es muy corrupto y siempre ha tenido ese problema. ¿Cómo voy a hacer que
que los individuos capacitados tomen el papel de gobernante y de pastor. El ser pastor también no es cualquier cosa. Apenas conocí un pastor, lo escuché predicar, y en su sermón negó la divinidad de Cristo. Por error, ¿no? Por desliz. Pero imagínense, ¿ustedes creen que el que construyó el del metro de aquí, de más o menos por Iztapalapa, que se cayó hace algunos años, el arquitecto, ¿ustedes creen que tiene justificación? No. ¿Ustedes creen que el doctor que operó mal tiene justificación? ¿Es un desliz? ¿Ustedes creen que el pastor, por un desliz de haber negado una doctrina fundamental de la divinidad de Cristo, tiene justificación? Y como iglesia, tristemente hemos sido muy laxos, ¿no? Yo lo digo como iglesia porque yo al sentirme llamado al ministerio lo veo más desde ese ámbito, pues. Pero también en todos los ámbitos de la sociedad hemos visto eso, ¿no? De que los individuos no están capacitados para formar. ¿Y saben por qué? Porque lo que quieren son los bienes, no quieren el oficio. No hay una vocación. Y acá hay un término que nos ayuda a solucionar este problema, que es un término auténticamente cristiano, la vocatio, la vocación. Que como calvinistas la tenemos muy presente. La vocación que Dios le dio al hombre, la vocación divina. Si Dios no te llamó para el pastorado, mejor ni te metas. Si Dios no te llamó para político, ni te metas ahí. Dijeran por ahí zapatero a sus zapatos, o sea, vámonos a lo que Dios nos ha llamado. Si Dios te llamó para campesino y para cortar la caña, ¿qué tiene? Todos los oficios son dignos. Pues dedícate a eso. Pero a veces, hasta el campesino, con tal de tener más dinero, se dedica a político. Y nada más porque dicen, es que es del pueblo, seguro no va a ser corrupto, ¿no? Ya que ocupan la posición, ¿cómo hacemos? ¿Cómo suscita en ellas la sociedad el deseo de cumplir los requisitos de esas posiciones? ¿Cómo lo hacemos? Otra crítica. Entonces, la crítica fundamental es que la teoría funcional de la estratificación perpetúa la posición privilegiada de las personas que tienen poder, prestigio y dinero. Y la perpetúa aduciendo que estas personas merecen sus recompensas. De hecho, necesitan que se les ofrezca esas recompensas para el bien de la sociedad. Por lo general, muchas personas capaces no tienen la oportunidad de demostrar que pueden desempeñar posiciones altas, ni siquiera cuando existe una clara necesidad de que lo hagan. El hecho es que aquellos que ocupan esas posiciones altas están interesados en mantener su número bajo y su poder e ingresos altos. Eso es un hecho. Las personas que están en el poder, ¿qué es lo que van a querer? Personas en el poder, ignorantes, buenas para nada, que son corruptas. ¿Qué es lo que van a querer? Que otro me anda siguiendo ando ya escuchando, dicen por ahí, sintiendo pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque viene otro que quiere ocupar mi puesto, que es capaz, que veo que es un intelectual, pero como yo quiero mi dinero, yo quiero mi posición, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a dar cuello. Esa es la realidad. Entonces el estructural funcionalismo es muy irreal. No está basado en la realidad. No analizan una sociedad real. Y si llegamos a las últimas consecuencias del estructural funcionalismo, es decir, no, es que hay que respetarlo porque él está, y porque el gobernador está ahí, a pesar de que es un ignorante, pero la sociedad es un oficio necesario y perpetúa la posición de poder de los ignorantes. Y aquí hay una cuestión bien importante. Nosotros como cristianos, yo he notado que el cristiano, al no tener una herramienta filosófica y social y solamente ser pura teología, lo que hace es tomar de todo y matizarlo con cristianismo. Por ejemplo, estructural funcionalistas cristianos que dicen, no hay que hacer revolución. ¿Y saben qué dicen? Romanos 13, si no me equivoco, toda autoridad, 13, ¿verdad? 13:1. Ajá, 13:1, toda autoridad es puesta por Dios, y quien resiste a la autoridad resiste a Dios. Por lo tanto, a pesar de que el gobernador es corrupto, hermanos, es un oficio digno a la sociedad y hay que estar así. Y la iglesia pasa a ser como una herramienta social que perpetúa el status quo. Y es la crítica de los de izquierda, y es la crítica de los ateos, y es la crítica de los agnósticos. Ahora, el cristiano no busca una revolución, pero sí busca una reforma. En lo que debería de decir el ministro sería, esto es pecado, tenemos que cambiarlo. Hay que honrarlo, hay que esperar a que termine su periodo. Y si es posible, bajo la vía legal, sacarlo antes por negocios con el narcotráfico, pues que se saque de una vez.
Aquí quien gobierna es Cristo. Hay que ser cristocráticos en ese sentido, lo que decía el hermano. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy teórico. No nace o sea, no responde las preguntas fundamentales para persistir en el tiempo, por eso ya se está muriendo. Por ejemplo, el marxismo sí nace del corazón en ese sentido y por eso ha perdurado, desde su visión pagana, con cuestiones malas, pero nace de esa espiritualidad con un ídolo pagano. Esto es puro teórico nada más, así, y no analiza una sociedad real. Por eso el cristianismo también ha perdurado, porque nace del corazón del creyente como una confesión a la revelación de Dios. Ahora vamos a ver, dudas hasta aquí. ¿Todo bien? (8:58) Terminamos a las 11 u 11:30. No quiero que se duerman. Ahorita lo que vamos a ver va a estar un poco más pesado. Van a ser dos teóricos, Robert Merton y Talcott Parsons. Vamos a ver la teoría de estos dos estructural funcionalistas. ¿Cómo ven si damos 10 minutitos para que se relajen? No quiero que se duerman y iniciamos a las 9:08. No sé si va a haber